Hola, nosotras somos Claudia Franco, Lidia Terol, Eli Herrero, Ángela Mateu y Concepción Cortés y vamos a presentar el tema de las habilidades motrices. Las habilidades motrices básicas son la capacidad adquirida por aprendizaje de realizar uno o más patrones motores fundamentales a partir de los cuales el individuo podrá realizar habilidades más complejas. Son la base para el aprendizaje de habilidades motrices específicas o deportivas. Estas habilidades se pueden clasificar en locomotrices y manipulativas. Las locomotrices son los movimientos que implican el manejo del propio cuerpo y las manipulativas son los movimientos en los que la acción fundamental se centra en el manejo de objetos. Las habilidades motrices se pueden clasificar en 4 partes según Batalla Flores: en desplazamientos, saltos, giros y movimiento de control de objetos. Los desplazamientos pueden ser habituales y no habituales, los saltos horizontales o verticales, los giros longitudinales, transversales y sagitales, y los movimientos pueden ser de manos, de pies, de cabeza y de objetos. ¿Qué son los desplazamientos? Los desplazamientos son toda progresión de un punto a otro del entorno utilizando únicamente como medio el movimiento corporal total o parcial. A su vez, podemos distinguir 8 distintos desplazamientos, que serían la marcha, la carrera, las cuadrúpedas, las reptaciones. En primer lugar, hablaremos del concepto de marcha. Es definido como una locomoción producida por el apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre la superficie de desplazamiento, sin que exista fase aérea. Entre las tareas motrices más básicas con las que se puede trabajar la marcha destacamos la orientación del cuerpo en el espacio y los cambios de sentido y dirección, las detenciones, el ritmo. Un ejemplo es el juego de pilla-pilla. Uno de los participantes se la queda y deberá coger o tocar al resto de compañeros sin correr, mediante la marcha. Cada vez que toque a alguien, pasará a coger también. Cuando se coge a algún compañero, debe seguir participando en el juego, pero desempeñando su nuevo rol. El siguiente concepto es el de la carrera. Es definido como un apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre la superficie de desplazamiento, con la existencia de una fase aérea al realizarse a mayor velocidad. En las tareas motrices de la carrera podemos incluir las actividades de la marcha a mayor velocidad y tareas durante la fase aérea, lanzamientos, recepciones. El siguiente concepto son las cuadrúpedas. Es definido como un desplazamiento en el plano horizontal en los que intervienen al menos 3 puntos de apoyo de los segmentos superiores e inferiores. Entre las tareas motrices del desplazamiento podemos encontrar desplazamientos inhabituales, cambiando el número y la forma de apoyo, ejecutando simultáneamente otra tarea, flanqueo de obstáculos, pequeños transportes y empleando apoyos de compañeros, como la carretilla. El siguiente concepto son las reptaciones. Es definido como un desplazamientos en los que existe contacto con el tronco, con la superficie de desplazamiento en el plano horizontal. En cuanto a la intervención didáctica, son las mismas tareas que en las cuadrúpedas, pero con menos posibilidades de desplazamiento, de realización de otras actividades y de transporte. Ofrece la posibilidad de modificar las zonas de superficie de contacto y la realización de arrastres y luchas. A continuación hablaremos de los deslizamientos. Los deslizamientos son desplazamientos en los que el sujeto solo o con el empleo de otros elementos se mueve sobre una superficie plana o inclinada. La intervención didáctica de los desplazamientos es la siguiente. Para construir las tareas motrices se siguen los criterios de la mayoría de los desplazamientos. En primer lugar, el medio de desplazamiento y en segundo lugar, la ejecución simultánea de otras tareas. Ahora hablaremos de las propulsiones. Estas son definidas como desplazamientos en el medio acuático utilizando solo como medio los segmentos corporales. Respecto a su intervención didáctica encontramos lo siguiente. Para construir esta tarea se requiere modificar la mecánica de desplazamiento
es decir, diferentes posturas y acciones, y ejecutar diferentes tareas de forma simultánea. Ahora hablaremos de las trepas. Las trepas son definidas como desplazamientos sin contacto con el plano horizontal, mediante empujes y tracciones. El sujeto varía la altura de su centro de gravedad. En cuanto a la intervención didáctica, sabemos lo siguiente. Tal y como se ha argumentado en las anteriores, para que las tareas motrices se realicen se llevan a cabo los mismos criterios: modificar la mecánica de la tarea y modificar el medio y superficie de desplazamiento, realizando así tareas simultáneas. Por último, hablaremos de los transportes. Estos son entendidos como desplazamientos producidos por otros medios, a los que el sujeto se aferra o agarra. Intervención didáctica. Para construir estas tareas motrices se siguen los siguientes criterios: la mecánica y condiciones, como el medio de transporte, equilibrio y localización del centro de gravedad, y la posibilidad de hacer otras tareas de forma simultánea. Los saltos. El salto implica el despegue del suelo, como consecuencia de una extensión violenta de una o ambas piernas. Distinguimos las fases. Preparatoria. Comprende todas las acciones preliminares de preparación del impulso. El impulso batida es la fase fundamental y está influida por acciones previas. El vuelo o aérea es la fase principal y se realizan las acciones que lo justifican. Y finalmente la caída es la toma de contacto con el suelo. Para plantear tareas motrices podemos realizarlas siguiendo sus fases. En el contacto de batida, variando la forma de contacto, transportando objetos, etc. En la fase aérea, realizando tareas simultáneas. Y en la caída, tareas en las que el contacto sirva como final de movimiento, precisión, etc. Este juego se llama ratón que te pilla el gato. El alumnado se distribuye por el campo, sentados y simulando ser rocas. 2 de ellos serán gato y ratón. El gato ha de perseguir al ratón. Durante la persecución del gato puede saltar a una roca. Lo que hará es cambiar los papeles. La roca será gato, el ratón roca y el gato ratón. Si el gato alcanza al ratón, se cambian los papeles. Los giros. Movimientos que comportan una rotación alrededor de cualquiera de los ejes principales que atraviesan el cuerpo humano: el longitudinal, el anteroposterior y el transversal. Las tareas que vamos a proponer van a representar un nuevo problema motor que aumenta sus posibilidades. Desarrollarán la coordinación dinámica y general, un manejo y control del cuerpo en el espacio, un instrumento que implica el conocimiento y una forma diferente de percibir el espacio. Un equipo deja petrificado a los que toque. Si el que pesca dice tronco, el compañero se tumba. Si dice peonza, se queda quieto con los brazos cruzados. Y si dice molinillo, se queda quieto en escuadra. A los troncos se les dará un giro completo. A los molinillos, completo pero agarrados con la mano. Y a las peonzas, como una peonza. El lanzamiento: toda secuencia de movimientos que implica arrojar un objeto al espacio con uno o ambos brazos. Para la realización de tareas motrices de lanzamiento podemos considerar las siguientes variantes. En función del movimiento: estáticos, dinámicos, de puntería. En función de la forma del móvil, variando el tamaño, el peso, etc. Los factores de ejecución: velocidad, fuerza. Su finalidad: distancia, precisión. Y fijando distancias y ritmo de ejecución de la tarea, su dirección y sentido en el espacio. La pelota está en acción. El alumnado se distribuye y a la señal del profesor comienzan a lanzarse el balón. El balón puede ser lanzado de diversas formas. Por último, podemos meter dentro de las habilidades y motrices básicas las recepciones. La recepción se puede definir como que consiste en detener el impulso de un objeto que ha sido arrojado utilizando los brazos y las manos. En cuanto a la intervención didáctica, cosas que tenemos que tener en cuenta para el diseño de tareas motrices de recepción son las relaciones en función del movimiento, ya sean estáticas o dinámicas, de las formas y el contacto, la forma, el peso, del espacio y el tiempo, la altura y la velocidad, o de la orientación del cuerpo. Estas actividades de recepción se suelen trabajar conjuntamente con los lanzamientos. Por ejemplo, en una actividad en pareja, una persona de la pareja lanza un objeto y la otra persona de la pareja lo recibe. Son muy utilizadas en las actividades físicas
porque son las que forman parte de la mayoría de los deportes y de los juegos. En cuanto a la evolución de las habilidades motrices, podemos tener en cuenta esta imagen de Batalla Flores, donde a modo de esquema se muestra la evolución en cuestión de la edad de estos movimientos y de la motricidad. Durante los primeros años de vida del niño se realizan unos movimientos y habilidades de carácter innatos, movimientos reflejos o poco intencionados, los cuales se caracterizan por ser rudimentarios y comunes. A medida que el niño va creciendo y mediante la exploración de todas las habilidades que se van adquiriendo, durante toda su vida se adquiere una motricidad básica, que poco a poco, mediante el aprendizaje de la motricidad, pasa a ser la motricidad específica. Con esta motricidad específica pasa a darse una serie de actividades más complejas y específicas, y la cual da lugar a movimientos más diversificados. Por último, las diferencias que podemos encontrar entre habilidades básicas y habilidades específicas puede ser que las básicas son generales y polivalentes y las específicas son concretas y monovalentes. También el desarrollo de las básicas es de los 6 a los 12 años y de las específicas a partir de los 10 años. También, por un lado, tenemos que las habilidades básicas desarrollan conductas adaptativas, mientras que las específicas desarrollan conductas resolutivas, con un propósito. Las básicas tienen menor exigencia de cualidades físicas y las específicas tienen mayor exigencia de cualidades físicas. Por último, encontramos que las habilidades básicas están basadas en el principio de la transferencia desde los movimientos tempranos o fundamentales, y que las habilidades específicas están basadas en el principio de la transferencia desde las habilidades físicas.